Ok, entonces vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy referente a la Brigada de Primeros Auxilios y veíamos anteriormente cómo actuar en el caso de un desmayo. Ahora vamos a ver cómo actuar en el caso de un shock, ¿verdad? El shock no es otra cosa más que un síndrome que presentan las personas, ¿verdad? A causa de algunas circunstancias que se presentan a diario, ¿sí? Entonces nosotros debemos de saber también como brigadistas de primeros auxilios qué hacer en el caso de que alguna persona se presente en shock, ¿verdad? Eh, Referente al shock, bueno, pues puede ser por cuestiones de la circulación de la sangre en nuestros eh, órganos, perdón, ¿sí? Entonces sí es importante que nosotros veamos este punto, ¿verdad? En el caso de del shock, nosotros vamos a ver que la persona va a tener ciertos síntomas como va a comenzar a toser, ¿verdad? Tiene su nombre técnico, ¿verdad? Pero va a comenzar a toser, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver que va a tener un fallo en la cuestión de la respiración, ¿verdad? Entonces, al empezar a toser esta persona, nosotros vamos a ver que presenta ciertos síntomas, ¿verdad? Entonces, el metabolismo que estás teniendo en su cuerpo va a estar sufriendo ciertos cambios, entonces esto lo va a llevar a que sufra algún choque. Esto puede ser porque recibió alguna impresión, porque tuvo alguna afección por alguna enfermedad como presiones arteriales elevadas o bajas, niveles de glucosa, cáncer. Entonces decíamos, esta persona va a empezar, el primer síntoma que va a empezar a tener es un poco de tos, ¿verdad? Una tos continua, 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 que no se va a poder detener de ninguna forma, y eso a qué va a llevar, a que se afecte el metabolismo, ¿verdad? Porque sus síntomas se van a empezar a alterar, los signos vitales van a empezar a alterarse, y eso va a llevar a que incluso la persona pueda sufrir algún desmayo, ¿verdad? Entonces sí debemos de estar atentos a esta cuestión. Decíamos, el shock incluye algunas síntomas, como en el caso, decíamos, los signos vitales se van a alterar, ¿verdad? Decíamos hace un rato, bueno, pues la cuestión del pulso entre 60 y 120, ¿verdad? Vamos a empezar a ver que va a haber cierta pérdida del pulso, o en algunos casos el incremento, ¿verdad? Decimos por ahí, empiezan a sufrir taquicardia, esto es pulso acelerado, ¿verdad? El aceleramiento de los latidos del corazón. Entonces son síntomas que nos van a decir que esta persona está sufriendo un shock, ¿verdad? Pero aquí lo más importante es que nosotros debemos de saber cómo actuar. Decíamos, nosotros no vamos a dar atención médica a este tipo de personas, entonces nosotros debemos de saber cómo actuar en el momento en el que nosotros detectamos que alguna persona tiene un shock por diferentes razones. Decíamos, porque sufrió alguna tensión muy elevada, porque se impresionó por alguna situación, porque hubo algún cambio en el metabolismo, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros veamos cómo debemos de actuar. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nosotros detectamos que una persona tiene un shock? Decíamos, lo primero que vamos a hacer es vamos a detectar un aumento de la frecuencia cardíaca, eso que nosotros llamamos como taquicardia. A lo mejor el pulso se va a ir hasta 150, 160 latidos por minuto. En ese momento nosotros sabemos que esta persona está entrando en shock. También nosotros vamos a tener un aumento, ¿verdad?, en la frecuencia respiratoria. Esto es, la persona va a empezar a respirar de una forma más rápida, ¿sí? También es otro síntoma que nosotros vamos a detectar. También la excitación, ¿verdad?
va a haber respiración más continua, más frecuente, ¿verdad? Y la persona va a empezar a alterarse mucho. Entonces ese es otro síntoma de que esta persona está entrando en shock. También otro síntoma que va a presentar la persona es que la piel, a veces, aunque está sudando, la piel va a estar fría, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros detectemos eso. Si la persona está sudando, pero la piel está fría, entonces sabemos que esa persona está entrando en shock. También muchas veces presentan náuseas y vómito, ¿verdad? Náuseas y vómito. Entonces, por eso es importante que nosotros sí las pongamos en un estado donde no pueda broncoaspirarse o no pueda ahogarse con su mismo vómito. Entonces es importante que nosotros detectemos esto, ¿verdad? Que la respiración, el pulso se vuelve más rápido, la respiración más rápida, la persona comienza a alterarse, comienza a tener mucha sudoración, aunque la persona nos va a externar que tiene mucho frío, está sudando, ¿verdad? Entonces es otro síntoma de que la persona puede entrar en shock. Entonces sí es bien importante que nosotros estemos atentos a estos síntomas para que nosotros podamos darle los primeros auxilios. Recuerden, si la persona está acostada, ¿verdad? Siempre nosotros debemos de mantener a la persona acostada. Si está acostada y nos está refiriendo que tiene náuseas, que tiene ganas de vomitar, entonces la vamos a poner en la posición lateral de seguridad, ¿sí? De seguridad, ¿para qué? Para que si esta persona llega a vomitar, no se vaya a ahogar con su propio vómito. Entonces, a veces también, ya después, en un shock más avanzado, cuando ya pasaron estas etapas del aumento del pulso, de la respiración más rápida, de la excitación de las personas, puede ser que la persona entre en un estado de reposo y entonces el pulso se vuelva más bajo hasta tener la pérdida de conciencia. Recuerden algo, dentro de nuestros protocolos de primeros auxilios, si nosotros tenemos a una persona consciente, debemos de evitar que esta persona caiga en un estado de inconsciencia, porque si no después vamos a tener que aplicar otro tipo de técnicas para poder auxiliarlo. Entonces sí es importante que nosotros brindemos estos primeros auxilios a tiempo, oportunamente, para llegar a este punto. Cuando la persona no llega al punto donde pierde la conciencia, sino que nada más tiene el estado de choque, esto es, tiene el pulso alterado, tiene la respiración, tiene la excitación, está sudorando, pero él nos refleja que tiene mucho frío, entonces nosotros vamos a ponerlo en esta posición, ¿verdad? Lo vamos a recostar y vamos a poner algo donde vamos a levantar sus pies y, perdón, los vamos a doblar para que la persona esté cómoda, esté confortable hasta que se pase este estado o hasta que lleguen los servicios médicos. Recuerden algo muy importante, si la persona, ¿verdad?, está entrando en un estado de pérdida de conciencia, en esos momentos nosotros debemos de activar a los servicios de emergencia, llamar 911 para que llegue la ayuda médica y entonces ellos puedan tomar la determinación de qué hacer con esta persona, ¿verdad? Si el estado de shock va pasando poco a poco, lo único que nosotros tenemos que verificar como brigadistas de primeros auxilios es que la persona, una vez que haya pasado este estado, quede en condiciones de trasladarse a su casa o al lugar donde sea necesario, y en un momento dado nosotros pedir un teléfono o pedirle el teléfono para avisar a algún familiar si es que esta persona va sola. Si es algún compañero de trabajo, bueno, pues llevarlo al servicio médico donde le van a dar la atención
adecuada. Entonces decíamos, en el estado de shock, cuando la persona está consciente, la colocamos en esta posición para que él se vaya recuperando poco a poco, ¿verdad? Es los únicos primeros auxilios que nosotros podemos proporcionarle cuando una persona está en estado de shock. Decíamos, debemos siempre de procurar que la persona esté consciente, ¿verdad? Hablarle, hacer que ella nos externe lo que está sintiendo, ¿verdad? Decíamos, muchas veces nos va a externar que tiene mucho frío, pero nosotros vamos a ver que está sudorando, entonces eso quiere decir que está en estado de shock, entonces debemos ayudarla a recuperarse en ese aspecto. Si nosotros estamos detectando que el pulso está bajando, entonces en ese momento sí debemos de activar a los cuerpos de emergencia, ¿verdad? Entonces ese es el comportamiento que nosotros como Brigada de Primeros Auxilios vamos a tener. Después, bueno, hay otras urgencias, por ejemplo, las heridas, ¿verdad? Las heridas que no son otra cosa más que la pérdida de continuidad en la piel, ¿verdad? Por ejemplo, nos cortamos con un cuchillo o con algún vidrio o con algún otro objeto punzocortante, entonces decimos, ya me realicé una herida, y normalmente esa herida pues va a tener una emanación de sangre. Entonces, aquí lo más importante es que nosotros recordemos, somos brigadistas de primeros auxilios, ¿verdad? Somos brigadistas de primeros auxilios. Entonces, en el caso de una herida, lo que nosotros debemos de procurar es, primero, ¿verdad? Que no haya mucha hemorragia, debemos de procurar detener la hemorragia, ¿verdad? Porque decíamos, las heridas no son otra cosa más que las lesiones que se tienen en la piel por pérdida de continuidad, ¿sí? Entonces decíamos, siempre en una herida, o casi siempre en una herida, va a haber una emanación de sangre. Entonces decíamos, como estamos perdiendo la continuidad de la piel, bueno, pues nosotros vamos a tener los riesgos de poder tener una infección. Entonces vamos a ver cómo nosotros debemos de actuar para evitar este tipo de infecciones. ¿Qué tipos de heridas nosotros vamos a encontrar en las personas, verdad? Bueno, pues heridas que se consideran como abrasivas, heridas cortantes, ¿verdad? Cortantes, heridas que también son, que le podríamos llamar de una forma punzantes, ¿verdad? Y alguna otra que, bueno, pues ya es considerada como una amputación. Entonces vamos a ver algún ejemplo de algunas de ellas, por ejemplo, heridas abrasivas. Aquí vemos en la ilustración, es lo que nosotros decimos normalmente, se raspó, ¿verdad? Un raspón, esto es, nos levantamos alguna parte de la piel, ¿verdad? Y a eso lo consideramos como una herida abrasiva. Heridas cortantes, ¿verdad? Donde ya tienen cierta profundidad estas heridas en algún punto en específico. Por ejemplo, cuando pues, nos cortamos con un cuchillo, por poner algún ejemplo, o con algún vidrio, ¿verdad? Decimos, me corté. Es una herida cortante. También nosotros vamos a tener heridas, lacerantes, ¿verdad? Donde dicen, se hizo, no es abrasiva, sino se hizo una laceración, así como las que vemos en estas ilustraciones. Tenemos heridas punzantes, esto es cuando nos enterramos algo en algún miembro de nuestro cuerpo, que normalmente son los pies, algún clavo, algún vidrio, ¿verdad? Donde incluso luego se nos dice, bueno, pues voy a ponerte la vacuna del tétanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el clavo estaba oxidado, porque el alambre estaba oxidado, porque la varilla estaba oxidada. Entonces a eso nosotros le llamamos heridas punzantes. Y bueno, pues por último, en tipo de heridas de amputación, donde bueno, pues ya se pierden ciertas partes de los miembros de nuestro cuerpo. En este caso vemos cómo se perdió la parte de un
dedo, se amputó la parte de un dedo, ¿verdad? Entonces decíamos, pero ¿qué nosotros debemos de hacer en el caso de que tengamos alguna persona herida? Bueno, recuerden, primero nuestra seguridad, ¿sí? Como miembros de la Brigada de Primeros Auxilios debemos de cuidar mucho nuestra seguridad. Por lo tanto, nosotros debemos de lavarnos las manos, ¿verdad? Una vez que nosotros nos lavamos las manos, entonces debemos de usar guantes. Antes de entrar en contacto con alguna persona que tiene alguna emergencia, ¿verdad? Nosotros, recuerden, debemos de usar nuestro equipo de protección personal básico, que son guantes, cubrebocas y lentes de protección. Es bien importante que nosotros hagamos esto porque recuerden, nosotros estamos ante una emergencia y no sabemos qué tipo de enfermedades puede tener la persona a la que vamos a auxiliar. Por lo tanto, siempre debemos de hacer uso de nuestro equipo de protección personal, ¿verdad? Una vez que nosotros ya vamos a intervenir a la persona, recuerden, nosotros le vamos a dar primeros auxilios, entonces debemos de lavar la herida, ¿sí? Nosotros siempre debemos de lavar la herida, recuerden, siempre partiendo del centro de la herida hacia los extremos para lograr una buena limpieza. Siempre es importante que nosotros lo hagamos con agua limpia, ya sea fría o tibia, nunca agua caliente. ¿Por qué? Porque podemos provocar algún otro tipo de daños en esa herida. Agua fría o caliente, ¿sí? Entonces, y jabón neutro para poder lavar nuestras heridas. Una vez que nosotros ya lavamos esas heridas, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar, ¿verdad? Algunas técnicas de presión, ¿verdad? Para parar la hemorragia, si es que en el caso de que hubiera hemorragia, se va a aplicar una presión con una gasa o con algún trapo limpio, ¿verdad? Sobre la herida directamente para tratar de parar la hemorragia. Una vez que nosotros ya hicimos esto, ¿verdad? Y que ya se detuvo la hemorragia, entonces nosotros vamos a cubrir esa herida, ¿sí? Vamos a cubrir esa herida poniendo gasas limpias, ¿verdad? Y un vendaje compresivo, o sea, con una venda lo vamos a comprimir un poquito para que no siga la hemorragia. Sí, una vez que nosotros ya hicimos esto, ya hicimos la limpieza, ya pusimos una gasa limpia, ya le aplicamos un vendaje para que tratar de detener la hemorragia, entonces una vez que ya si es necesario, entonces se traslada a la víctima a un hospital, ¿verdad? Se le entrega a los centros de emergencia y se manda a un hospital por si hay que saturar, ¿verdad? Porque si hay que hacer algún otro tipo de tratamientos, entonces ya lo haga el personal especializado. Recuerden, nosotros estamos dando los primeros auxilios, entonces los primeros auxilios en una herida van a ser el usar nuestro equipo de protección personal adecuado, el lavar la herida de una forma adecuada. No es recomendable que ustedes le vacíen alcohol, ¿verdad? Sobre la herida, porque lo único que van a provocar es dolor y van a provocar algunas cuestiones sobre las células que están expuestas. Entonces lavarla con agua y jabón de una forma adecuada, ¿verdad? Hay que tallar, aunque la persona nos diga que le duele, hay que tallar, porque recuerden, algo que nosotros debemos de evitar en una herida es que se vaya a dar una infección. Entonces hay que tallar con alguna gasa, algún trapo limpio, ¿verdad? Y lavarlo, recuerden, del centro hacia las orillas, enjuagarlo de una forma adecuada, colocar una gasa haciendo presión para, si es que hay alguna hemorragia, tratar de detenerla y aplicar un vendaje compresivo para que se detenga la hemorragia o el sangrado que tiene, y entonces trasladar al paciente a
un hospital donde se le pueda dar la atención médica adecuada. ¿Qué no debemos de hacer en el caso de que tengamos el paciente con una herida? Bueno, pues no debemos de aplicar ningún método, ningún remedio casero, ¿verdad? Que de repente dicen, échale el polvito de no sé qué, échale la hierbita de no sé cuándo, échale la pomada de... No, eso nosotros no debemos de hacerlo. Recuerden, nosotros estamos brindando los primeros auxilios. Por lo tanto, en nuestro botiquín, si ustedes recuerdan, no hay pomadas, no hay hierbitas, no hay polvitos, no hay nada de eso, ¿verdad? Ya si en el hospital se lo requieren o se lo recetan, bueno, pues esa ya es otra situación, pero nosotros no debemos de hacer nada de esto, ¿verdad? Decíamos, no vamos a aplicar pomadas salvo que sea una indicación de algún médico, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros no debemos de hacer. Y también, bueno, pues es algo obvio, ¿verdad? No debemos de usar gasas sucias o telas sucias para poder hacer la limpieza de las heridas. Entonces nosotros no debemos de hacer, como brigadistas de primeros auxilios, no debemos de hacer ninguna de estas operaciones, ¿verdad? La hemorragia pues no es otra cosa más que la salida de sangre, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Entonces a veces es difícil contenerlo con solamente hacer presión sobre la herida o levantar las manos o el miembro que está sangrando, elevarlo para que la fuerza de la sangre no sea tanta. Entonces podemos tener nosotros hemorragias, ¿verdad? Que pueden ser en las venas, que pueden ser en las arterias, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de hemorragia que nosotros vamos a tener, es el comportamiento que nosotros debemos de usar. Por ejemplo, para detener la hemorragia se nos dice, bueno, pues haz presión directa sobre la herida, lo que platicábamos, ¿verdad? Con una gasa hacemos presión directa, no procuremos no hacerla directamente con nuestros dedos, con nuestras manos, aunque traigamos guantes, ¿verdad? Sino con una gasa, con un trapo limpio, lo colocamos en la herida y hacemos presión directa. Después, por ejemplo, nos dicen, bueno, pues eleva el miembro, eleva la mano o eleva el pie que está sangrando para tratar de contener la hemorragia. Y muchas veces también hay que hacer una presión indirecta, esto es, antes de llegar a la herida, también se realizan ciertas presiones para poder detener las hemorragias, ¿verdad? Entonces, algunas ocasiones, ¿sí? Si por ejemplo tenemos que hacer presión directa sobre la herida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues decíamos, ponemos una gasa, un trapo limpio, ¿verdad? Sobre la herida, hacemos presión con nuestra mano y después vamos a colocar un vendaje compresivo, ¿sí? Esto es, el vendaje debe de ir apretado para que no permita que la sangre fluya libremente y la persona pueda desangrarse, ¿verdad? La presión, decíamos, directa y el vendaje compresivo, ¿verdad? Vemos, ponemos la gasa, ponemos la venda, ¿verdad? Y con eso nosotros ya podemos hacer que el paciente se traslade al centro donde lo van a saturar o donde le van a terminar de hacer la curación. La elevación del miembro que está sangrando, ¿verdad? Nosotros sabemos, por ejemplo, a veces nos cortamos los dedos, ¿verdad? Y dicen, pues levanta la mano, ¿para qué? Para que la sangre no llegue con tanta presión o con tanta fuerza y no salga tanta, ¿verdad? Y aparte de eso, bueno, pues nos apachurramos, ¿verdad? O nos hacemos cierta presión antes de llegar a la herida para que los vasos comiencen a secarse un poquito y se pierda esa herida, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer en el caso de una herida? Decíamos, como resumen, bueno, pues
debemos de procurar de que la víctima esté cómoda. En muchos casos, bueno, pues se acuesta la víctima, ¿verdad? Usar nuestro equipo de protección personal adecuado, guantes, cubreboca, gafas, ¿verdad? Porque decíamos hace un rato, no sabemos qué tipo de enfermedades pueda tener la persona que se encuentra herida. Hacemos compresión sobre la herida, ¿verdad? Sobre los puntos donde está sangrando para tratar de detener la hemorragia con gasas estériles o trapos limpios. También nosotros vamos a desinfectar la herida, como pues lavándola, ¿verdad? Con algún antiséptico que no sea alcohol, ¿verdad? Algún antiséptico, o con agua tibia o fría y jabón, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Nosotros, si también la hemorragia no se detiene, decíamos, vamos a tener que hacer el uso de un torniquete. ¿Por qué no se usa mucho el caso del torniquete? Bueno, pues porque puede causar si es mal aplicado, puede causar algún daño en algún miembro, ¿verdad? Entonces sí es importante que nosotros sepamos cómo nosotros vamos a usar un torniquete, ¿sí? Siempre el torniquete se debe de colocar, ¿verdad? Alrededor de una distancia de unos 10 centímetros, normalmente nos dicen 4 dedos, pero son unos 10 centímetros por encima de donde está la herida, ¿verdad? ¿Qué es un torniquete? Bueno, pues vamos a apretar el miembro que está sangrando, ¿verdad? Vamos a apretarlo, pero debemos de tener mucho cuidado porque decíamos, como con el torniquete vamos a parar la irrigación de la sangre hacia el miembro que está sangrando, nosotros podemos provocar algún daño secundario en ese miembro. Entonces sí es importante que nosotros, si vamos a aplicar el torniquete, no debe de estar continuo por más de 15, 20 minutos, ¿verdad? Sino a los 15, 20 minutos vamos a tener que aflojarlo para que haya circulación de sangre y después volver a colocarlo hasta que llegue los cuerpos de emergencia a auxiliar a la persona que nosotros estamos ayudando. Ustedes pueden ver en esta ilustración, ¿verdad?, los pasos que se siguen. Bueno, pues primero decíamos, colocamos alguna gasa, algún trapo sobre de la herida, aplicamos un vendaje compresivo. Si la hemorragia no cede, entonces vamos a tener que aplicar el torniquete. Decíamos, bueno, pues lo que vamos a hacer es colocar algún trapo, alguna venda, ¿verdad? Y nos vamos a auxiliar de algún mecanismo para apretarlo, ¿sí? Para apretarlo. Por eso es bien importante que nosotros, cuando llegan los servicios de atención, indiquemos que colocamos un torniquete y por cuánto tiempo ha estado colocado ese torniquete. Entonces ellos ya saben, ya traen los medios para poder solucionar esa emergencia. Recuerden, nosotros estamos actuando con lo que tenemos a la mano y no siempre es adecuado colocar el torniquete. Y si algo importante y que quiero hacer énfasis en esto es que si yo coloco un torniquete tengo que estar revisando. Si la atención médica tarda no sé, 45 minutos, cada 15, 20 minutos yo tengo que estar aflojando el torniquete para que haya circulación de sangre libre sobre ese miembro y no vaya yo a provocar algún daño secundario en él. ¿Sí? Entonces es el comportamiento que nosotros como brigadistas de primeros auxilios debemos de tener ante las heridas. Cuando, por ejemplo, hay objetos empalados, esto es, objetos que se enterraron en el cuerpo, ¿verdad? Y que ahí están, nosotros no debemos de sacarlos, no debemos de extraerlos porque podemos provocar mayores daños. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cubrir, vamos a proteger esa parte donde el objeto está enterrado y vamos a esperar a que lleguen los cuerpos
de urgencias médicas. También cuando hay evisceraciones, esto es, las vísceras salen del cuerpo, nunca nosotros debemos manipularlas para tratar de volver a colocarlas en el cuerpo humano, no, simplemente también las vamos a cubrir, ¿verdad? Para evitar que pueda caer alguna infección, las vamos a cubrir y vamos a esperar a que lleguen los cuerpos de urgencias médicas, ¿verdad? Una situación que se presenta constantemente son las hemorragias nasales, ¿sí? Tanto en niños como en adultos. Entonces, las causas de las hemorragias nasales, bueno, pues pueden ser muchas. Por ejemplo, hay gente que si le da mucho el calor, le sale sangre de la nariz, ¿verdad? O a veces llegan y se echan agua fría o se ponen agua fría en la frente y eso también les provocan algunas hemorragias nasales. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como brigada de primeros auxilios en el caso de alguna hemorragia nasal? Bueno, pues simplemente es auxiliar a la persona de forma en que nunca le vamos a decir que eche la cabeza hacia atrás, porque eso puede provocar que la sangre se regrese y la persona se pueda ahogar. Vamos a procurar siempre sentarla, ¿verdad? Pedirle que su cabeza la incline un poco hacia el frente y entonces una vez que nosotros la tenemos en esa posición, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer presión, ¿verdad? Debajo del hueso de la nariz, ahí vamos a hacer presión hasta que nosotros podamos detener esa hemorragia. Si esa hemorragia no para, muchas veces, ¿verdad? Se pone algún tapón y se remite a la persona a algún hospital para que, no sé, a lo mejor tengan que hacerle alguna cauterización de algún vasito en la nariz, ¿verdad? Interno. Entonces eso nosotros no lo podemos hacer. Entonces nosotros el auxilio que le vamos a dar es sentarla, pedirle que ponga su cabeza un poco inclinada hacia el frente y hacer presión por debajo del hueso de la nariz hasta que podamos detener esa hemorragia. No hay que hacer nada más, ¿verdad? Mucha gente dice, es que échale, ponle un trapo frío en la frente, ponle esto, ponle el otro. No, recuerden, nosotros estamos brindando primeros auxilios, ¿verdad? Otra situación frecuente que se presenta son las quemaduras. Bueno, y las quemaduras pues no son otra cosa más que el resultado del contacto de nuestra piel o de nuestro cuerpo con alguna sustancia caliente, ¿verdad? O con algún producto químico en los centros de trabajo, ¿sí? Entonces, esos son las quemaduras y aquí nosotros estas quemaduras van a provocar tres efectos o este tipo de circunstancias van a producir tres efectos. Primero, vamos a tener pérdida de líquido, esto es cuando nosotros nos quemamos nuestra piel se seca, ¿verdad? Por eso se nos dice que tiene pérdida de líquido. También nosotros vamos a tener la pérdida de color, ¿verdad? En nuestra piel, ¿verdad? Cuando la piel se seca se pone blanquizca, ¿sí? Entonces vamos a tener esa pérdida de color y por último también nosotros vamos a tener esa pérdida, ¿verdad? O esa pérdida de la película que protege a nuestro cuerpo. Entonces, normalmente en una quemadura, la piel, la parte superior de nuestra piel, el pellejito que nosotros llamamos, ¿verdad? Se cae. ¿Por qué? Porque se secó, ¿verdad? Y se despegó de nuestro cuerpo y entonces se cae, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante. Sí, nosotros sabemos que puede haber quemaduras de primero, de segundo o de tercer grado, incluso en algunos lugares ya se clasifican quemaduras como de cuarto grado, pero bueno, nosotros normalmente vamos a manejar quemaduras de primero, de segundo y de
tercer grado. Las quemaduras de primer grado, bueno, pues son esas quemaduras que nos provoca, por ejemplo, el sol o el estar expuestos, por ejemplo, la gente que solda, sí, y no se pone su equipo de protección personal adecuado, pues se broncea, como nosotros normalmente decimos, ¿verdad? Entonces son quemaduras que sí arden mucho, ¿verdad? Provocan mucho dolor, incluso al mismo contacto con la ropa provocan dolor, pero que bueno, con algún tiempo determinado, estas quemaduras van pasando. A eso le llamamos quemaduras de primer grado, y aquí tenemos, por ejemplo, dos casos, ¿verdad? Entonces, donde la piel se nos va a enrojecer, ¿verdad? Y después nosotros vamos a sentir mucho dolor, ¿verdad? Estas quemaduras pues duran alrededor de unos 5 días en componerse, ¿sí? Y es bien importante, ¿verdad?, que nosotros no usemos remedios caseros, sino, bueno, pues si la persona está quemada con una quemadura de primer grado, pues lo único que hay que decirle es, bueno, pues tienes que asistir con un doctor para que el doctor te diga qué es lo que te tienes que aplicar en la piel, y que los efectos, los dolores de esto sean menores, ¿verdad? Y normalmente este tipo de quemaduras no nos van a dejar ningún efecto, ¿verdad? Simplemente, bueno, pues con el tiempo yo creo que todos lo hemos visto, como la piel se empieza a desprender, ¿verdad? Vamos cambiando de piel, llamémoslo así, y bueno, pues la piel se recupera, ¿verdad? Empezamos a tener problemas con las quemaduras cuando nosotros ya nos enfrentamos a quemaduras de segundo grado superficiales. ¿Cómo vamos a detectar así la forma más rápida, más fácil de detectar una quemadura de segundo grado superficial? Es que se van a presentar lo que conocemos como ámpulas o ampollas, ¿verdad? Esos globitos de agua que se hacen sobre la piel. Eso quiere decir que nosotros ya tenemos una quemadura de segundo grado superficial, ¿verdad? Entonces, estas quemaduras de segundo grado superficial, bueno, pues decíamos, ya presentan ampollas, son dolorosas, ¿verdad? Cuando nosotros nos tocamos, por ejemplo, los dedos es un punto donde normalmente nos quemamos a veces y se presentan esas ampollas, ¿verdad? Es bien importante que nosotros no empecemos a reventarnos esas ampollitas, ¿verdad? Porque si no podemos provocar alguna infección. Entonces decíamos, se presentan esas ampollas, son quemaduras que son muy dolorosas, ¿verdad? Incluso vello, el vello que tenemos en nuestra piel, pues no se llega a dañar, ¿verdad? La cuestión de la circulación de la sangre, pues es una circulación normal, y este tipo de laceraciones o de heridas van a tardar entre unos 8 o 10 días en componerse, y ahí vemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de estos casos. Donde ya podemos tener mayor grado de problema es cuando tenemos nosotros quemaduras de segundo grado, pero que ya tienen cierta profundidad, ¿verdad? Donde ya, por ejemplo, las ampollas se reventaron, ¿verdad? Ya empezamos a tener pérdida de cierta cantidad de piel. Entonces aquí sí nosotros ya vamos a tener ciertos problemas, ¿verdad? Ya nosotros tenemos, como les decía yo, las ampollas ya están reventadas, ¿sí? Ya hay cierta pérdida de la piel, ¿verdad? Incluso ya en la área de la quemadura ya empezamos a tener falta de sensibilidad, esto es, nos tocan el área quemada y ya no nos duele, ¿verdad? Pero alrededor duele muchísimo. ¿Por qué ya no se presenta tanta sensibilidad? Bueno, pues porque ya la circulación de la sangre sobre esa área ya fue un poco interrumpida, entonces se pierde cierta sensibilidad, ¿sí? También podemos tener o se puede requerir incluso a veces de ciertas incisiones quirúrgicas para poder retirar partes de las células que ya están muertas, entonces se requiere de ciertos tratamientos médicos, ¿verdad? Y también
puede que queden secuelas, ¿verdad? Marcas, cicatrices en nuestro cuerpo a causa de este tipo de quemaduras, ¿verdad? Es bien importante que nosotros como brigadistas de primeros auxilios recordemos que no somos doctores. Por lo tanto, nosotros cuando encontramos quemaduras de este tipo, bueno, pues lo único que vamos a hacer es tratar de ayudar al paciente a que se sienta mejor mientras llegan las personas que le van a brindar la atención médica. Por último, vamos a tener quemaduras de tercer grado, donde, bueno, pues nosotros ya vamos a tener pérdidas incluso de piel, ya son quemaduras que ya son irreversibles, ¿verdad? Que incluso a veces hay que retirar la piel que se quemó, o la parte del cuerpo que se quemó y tomar piel de otro lado del cuerpo para poder hacer injertos, ¿sí? Y vamos a tener ejemplos como los que vemos aquí en las ilustraciones, donde, bueno, pues ya son quemaduras muy, muy, muy extremas, donde, bueno, pues ya en la parte quemada, pues no se siente dolor, pero a los alrededores se siente muchísimo dolor, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos de aprender a tratar como brigadistas de primeros auxilios, ¿verdad? Que, bueno, pues la piel se va a empezar a poner blanquizca o amarillenta o incluso marrón oscuro, como podemos ver en las ilustraciones, ¿verdad? Piel que bueno, pues se contrae, por eso es que es piel apergaminada, ¿verdad? Piel que se contrae, bueno, pues ya aquí se requieren de tratamientos quirúrgicos muy avanzados y ya son tratamientos obligados para poder tener cierta recuperación, ¿verdad? Entonces, a veces se requiere hasta de la amputación de ciertas partes del cuerpo para poder minorar. Cuando se dan este tipo de quemaduras ya no hay incluso ni hemorragias, ya no hay salida de sangre, la piel se quema completamente, ¿verdad? Pues interrumpiendo el flujo sanguíneo, por eso también ya no se siente dolor sobre el cuerpo de la quemada, pero decíamos alrededor se siente mucho dolor. Entonces, en este caso, pues ya las secuelas que quedan en la persona que sufre este tipo de quemadas, pues ya son muy severas. A veces nosotros escuchamos decir es que tiene quemadas en el 90% del cuerpo, en el 100% del cuerpo. ¿Cómo sacamos esos datos? De acuerdo a la ilustración que nosotros vemos, el dorso tiene cierto valor, los brazos, las piernas, la cabeza y las palmas de las manos, bueno, pues equivalen al 1% de la superficie de nuestro cuerpo. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando encontramos a una persona con una cierta quemadura, no importa de la intensidad que sea? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es enfriar la parte que está quemada, ¿verdad? Podemos rociar agua fría o en la superficie que está quemada, ¿verdad? Para que tenga una cierta temperatura y la sensación de dolor que se tenga no sea tan intensa. Después de esto, bueno, pues vamos a cubrir las partes que están afectadas, ¿verdad? Vean ustedes que nosotros como brigadistas de primeros auxilios no vamos a hacer ninguna curación, no vamos a hacer nada por el estilo, simplemente vamos a tratar de que la persona se sienta bien. Lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de enfriar la parte quemada, después la vamos a cubrir, ¿verdad? ¿Para qué? Pues recuerden que si tenemos quemaduras de segundo o tercer grado ya tenemos pérdida de piel, entonces pueden ser partes que pueden infectarse, ¿verdad? Después nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a cubrir al herido, recuerden con nuestras mantas que tenemos para que evitar que la temperatura del cuerpo vaya a disminuir, ¿verdad? Después, bueno, pues vamos a posicionar a nuestro herido de una forma en la que él esté cómoda, en que esté segura, ¿verdad? Y esperar a que, si son quemaduras de segundo o tercer grado, esperar a que los cuerpos
de auxilio lleguen para poder trasladar al paciente a un hospital, ¿verdad? Donde se le va a dar la atención médica adecuada. Pero si ustedes observan, aquí yo no voy a hacer ningún tipo de curaciones, no voy a hacer nada por el estilo, simplemente le voy a proporcionar el que se sienta con confort, enfriando un poquito el área quemada, cubriéndolo a él para que no vaya a entrar en un estadio de hipotermia, ¿verdad? Y después, bueno, pues voy a esperar a que llegue la atención médica para que pueda ayudarlo o trasladarlo al donde se le va a dar la atención médica adecuada, ¿verdad? ¿Qué no debemos de hacer en el caso de una quemadura? ¿Sí? Hay algo bien importante, ¿sí? Cuando nosotros decíamos, somos brigadistas de primeros auxilios, nosotros en este caso no vamos a hacer ninguna curación. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros no vamos a retirar nada de ropa. A veces dicen, es que la ropa, hay que quitarle la ropa. No, porque muchas veces al momento, si la ropa que traía la persona no era ignífuga, esto es que no se quemaba, ¿verdad? Muchas veces la ropa de poliéster o de nylon se quema y se adhiere a la piel, entonces al momento en que se retira se arrancan pedazos de piel y entonces ya estamos provocando un daño mayor. Recuerden, una de nuestras funciones como brigadistas de primeros auxilios es mantener la vida y no causar daños mayores a la persona. Por lo tanto, no retiramos ropa. Tampoco nosotros debemos de aplicar ninguna sustancia, ¿verdad?, en los pacientes, ni tampoco si hay ampollas, nosotros no debemos de reventar esas ampollas. Entonces son 3 medidas que nosotros no debemos de hacer. Primera, no quitar la ropa, después no reventar las ampollas y por último no usar ningún remedio para tratar de solucionar la quemadura. Sí, esto es bien importante. Decíamos, aquí la parte importante es que nosotros vamos a cubrir a nuestra persona que estamos auxiliando hasta el momento en que lleguen los servicios de emergencias médicas y ya se puedan hacer cargo de ellos, ¿sí? Entonces, son partes que nosotros debemos de hacer en el caso de una quemadura. Ahora, si las quemaduras son provocadas por choques eléctricos, aquí hay algo muy importante. Recuerden, nosotros como brigadistas no vamos a dar atención médica. Si nosotros detectamos que una persona sufrió quemaduras por un choque eléctrico, lo primero que tenemos que verificar es que ya no exista energía. Nosotros no podemos llegar a auxiliar a una persona si es que todavía hay energía en el circuito, porque entonces nosotros también nos vamos a estar poniendo en riesgo, ¿sí? Por lo tanto, bueno, pues lo primero tenemos que asegurarnos es de que ya no hay energía y si hay energía, pues buscar algún elemento que no conduzca la electricidad, por ejemplo, un tubo de plástico, un palo, y despegar a esta persona del circuito con esos elementos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, cuando la energía eléctrica circula por nuestro cuerpo, muchas veces la persona sufre un paro cardiorrespiratorio. Entonces, en ese caso, nosotros debemos de aplicar las técnicas de RCP, ¿verdad? Entonces, si la persona cayó en un paro cardiorrespiratorio, tenemos que aplicar la técnica de RCP. ¿Por qué? Porque a veces la energía eléctrica toca nuestro corazón y hace que el corazón se detenga. Entonces ahí yo voy a aplicar la técnica del RCP, pero recuerden algo muy importante, esa persona sufrió un choque eléctrico, por lo tanto puede estar cargada y puede ser que al momento en que yo entre en contacto con ella, yo sufra una descarga eléctrica también. En el caso, por ejemplo, de las quemaduras, ¿verdad?, con la energía eléctrica, ¿por qué se dan esas quemaduras? Bueno, pues porque se genera una temperatura muy elevada. Entonces, si por ejemplo se dio un cortocircuito y la persona se quemó en el cortocircuito, bueno, pues muchas veces, por ejemplo, NFPA,
que es la que se encarga del estudio del arco eléctrico, nos dice que en el arco eléctrico puede haber temperaturas superiores a 10,000 grados centígrados. Entonces la persona ya va a sufrir quemaduras de segundo o tercer grado si no trae el equipo de protección personal adecuada. Entonces nosotros vamos a tener que seguir el protocolo que teníamos con las quemaduras anteriores, donde nosotros lo único que íbamos a hacer era cubrir la parte afectada, cubrir a nuestro herido y esperar a que lleguen las urgencias médicas. Nosotros ya lo auxiliamos separándolo de la fuente de energía y vamos a brindarle esa protección, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso de las fracturas? Nosotros vamos a tener fracturas, ¿verdad? Que pueden ser fracturas expuestas o fracturas que no son expuestas, ¿verdad? Entonces, aquí el tratamiento va a ser algo muy similar a el tratamiento que se le dan a las heridas, nada más que aquí sí nosotros vamos a necesitar ciertos mecanismos para identificar, por ejemplo, qué tipo de fracturas son las que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque de repente al momento de manipular al herido, nosotros podemos provocar fracturas mayores. ¿Sí? De repente, por ejemplo, nosotros nada más podemos tener fisuras, que es cuando el hueso no se rompe completamente, sino nada más surge cierto agrietamiento en él, ¿verdad? Entonces tenemos que ver, ¿verdad? Normalmente por medio del tacto, sin hacer mucha presión, ¿verdad? Nosotros vamos detectando si el hueso está roto o simplemente está fisurado, o por la movilidad que puede tener la persona en el miembro que está lastimado. Entonces podemos tener fisuras, podemos tener fracturas que no sufren desplazamiento, esto es, el hueso se rompe pero queda alineado y no hay ninguna exposición hacia el exterior. Podemos tener fracturas, ¿verdad?, que sí están desplazadas, esto es, se rompe el hueso y sí hay un desalineamiento, pero esto nosotros ya lo comenzamos a ver al observar el miembro que está fracturado. Ya empezamos a ver ciertas protuberancias en los miembros donde nos indica que existe una fractura desplazada. Aquí hay algo importante que nosotros debemos enfatizar. Cuando nosotros notamos fracturas desplazadas, nosotros no debemos tratar de alinear los huesos. Eso ya lo va a hacer en el centro donde se le dé la atención médica. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inmovilizar el miembro que está dañado para que no se siga dañando. Fracturas múltiples, esto es, pues, donde el hueso se partió en varias partes. Y decíamos, bueno, pues eso ya lo vamos a detectar de repente ya al observar el miembro que nosotros estamos cuidando. Y las fracturas abiertas o expuestas, donde ya vemos parte del hueso que ya salió, ya rompió la piel. Entonces aquí esto es importante que nosotros sepamos que cuando tenemos una fractura expuesta no tratemos de meter el hueso, porque entonces vamos a provocar otros daños, ¿sí? Ahorita vamos a ver el tratamiento que debemos de darle a este tipo de daños en nuestros huesos. ¿Cómo vamos a tratar una fractura que no es cerrada o que no es expuesta? Esto es, que el hueso no rompió la piel. Bueno, pues lo que debemos de hacer nosotros, ¿verdad?, es, pues primero, como en todas las emergencias, tratar de tranquilizar a la víctima. Recuerden, cuando la víctima sufre una fractura y, por ejemplo, se ve la parte fracturada de su cuerpo, puede entrar en choque. Entonces ya vamos a tener dos problemas, la fractura y el choque. Entonces nosotros debemos de tener o de tratar de tranquilizar a nuestra víctima. Después, bueno, pues tenemos que inmovilizar la parte afectada por medio de una férula. Ya sé que muchas veces en nuestros botiquines de primeros auxilios no contamos con ese tipo de elementos, pero bueno, pues tenemos que improvisar a veces con cartón, con madera
o con algunos pedazos de tubos de plástico, ¿verdad?, que nos van a ayudar para poder inmovilizar la parte del cuerpo que nosotros estamos tratando. También vamos a usar vendas o tiras de trapo para poder hacer los amarres correspondientes en esas férulas, ¿verdad? Y algo importante, debemos de revisar siempre la sensibilidad que tiene la persona afectada, ¿verdad? La sensibilidad que tiene en el miembro que está fracturado, el pulso, ¿verdad? Y el color de la piel que éste tiene, porque recuerden, muchas veces después de una fractura viene un shock, entonces debemos de cuidar esos aspectos para no tener dos emergencias en lugar de una. Decíamos primero, bueno, pues vamos a inmovilizar el miembro que está fracturado, vamos a ponerle una férula, esa férula siempre vamos a procurar de que sea tan larga que alcance los dos extremos de las articulaciones. Por ejemplo, si nosotros nos fracturamos esta parte de la mano o del brazo, vamos a procurar que nuestra férula desde más arriba de la muñeca hasta pasando el codo para inmovilizar todo el miembro, ¿sí? Entonces, con cartón, con madera, con lo que nosotros tengamos a la mano. Una vez que nosotros ya inmovilizamos por medio de la férula, pues entonces nosotros con venda o con algunas tiras de trapo vamos a amarrar esa férula para que el miembro ya no siga sufriendo algún daño, y entonces en ese momento ya nosotros podemos tomar la decisión de si movilizamos al paciente o no lo movilizamos a alguna área donde se encuentre más cómodo, esperando a que lleguen los servicios de urgencias médicas, ¿verdad? Los que les van a dar ya el traslado a un hospital y se le pueda dar el tratamiento adecuado a la fractura que la persona tenga. Entonces recuerde algo muy importante, siempre el miembro debe de estar bien estabilizado, debe estar bien fijo, no debe de tener ninguna holgura donde se pueda mover y la fractura se pueda convertir en un riesgo mayor. En el caso de las fracturas expuestas, pues nosotros siempre vamos a tener la exposición del hueso, va a romper la piel, ¿verdad? Entonces vamos a tener esa fractura abierta. ¿Qué es lo que nosotros como brigadistas de primeros auxilios vamos a hacer? Bueno, pues lo único que vamos a hacer no es otra cosa más que vamos a colocar una gasa, un trapo limpio sobre el punto de la fractura sin tratar de enderezar el hueso, no, nada de eso, simplemente vamos a cubrir la herida con una gasa, con un trapo limpio, ¿verdad? Vamos a aplicar un vendaje y vamos a entablillar para que el miembro no tenga movimiento y no siga rompiendo la piel o el hueso no vaya a salir más de lo que ya está. Entonces, este tipo de heridas o de fracturas, pues decíamos, vamos a cubrir la herida, vamos a vendar, vamos a entablillar y entonces vamos a entregar a nuestro paciente a los servicios de urgencias médicas. Recuerden, nosotros somos brigadistas de primeros auxilios, no tenemos el conocimiento suficiente para poder alinear un hueso y aunque lo tengamos, no lo debemos de hacer como brigadistas, eso ya le corresponde a otro tipo de personas que se van a encargar de nuestro paciente al llegar a un centro hospitalario, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por ejemplo, se les tiene que colocar el cabestrillo, ¿verdad?, para poder inmovilizar los brazos o los hombros, ¿sí? Pero esto ya es decisión de cada uno de nosotros como brigadistas de primeros auxilios. Decíamos, en muchas de nuestras urgencias médicas vamos a encontrar que la persona está sin conocimiento, sin sentido, no tiene respiración, entonces en ese momento nosotros decimos la persona debemos de aplicarle el RCP.
nosotros vamos a aplicar un RCP básico. Recuerden, nosotros no tenemos desfibrilizadores, no tenemos ninguna otra herramienta, lo único que contamos es con nuestro cuerpo. Cuando la persona sufre de un paro cardiorrespiratorio, entonces el protocolo nos dice que nosotros debemos de iniciar el RCP. Pero antes de que nosotros iniciemos el RCP, nosotros tenemos que pedir la intervención de los servicios médicos. Recuerden, nosotros lo primero que hicimos fue valorar a la víctima, evaluar el lugar donde está. Una vez que nosotros vimos que no hay pulso, que no hay respiración, entonces en ese momento nosotros debemos de pedir la intervención de los servicios médicos. Al 911 marcamos, o si hay servicio médico dentro de nuestra planta, llamamos, ¿verdad? Una vez que nosotros ya seguimos este protocolo de evaluar e iniciar la cadena de supervivencia, entonces nosotros ya vamos a iniciar con nuestras técnicas de el RCP, ¿verdad? Decíamos, nosotros debemos de dar el soporte vital básico, ¿verdad? En ese soporte vital básico, bueno, pues es iniciar el RCP, ¿sí? Decíamos, nosotros vamos a buscar o vamos a valorar la situación en la que se encuentra la persona que requiere de la atención, ¿verdad? Vamos a hacer ese reconocimiento de la situación en la que él se encuentra, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Entonces, después nosotros vamos a buscar, ¿verdad? Dar el RCP básico, decíamos, las compresiones con las ventilaciones adecuadas, decíamos 30 compresiones, 2 ventilaciones, más o menos en ciclos, ¿verdad? Y esto hasta que llegue el servicio de atención médica, ¿verdad? Una vez que llegue el servicio de atención médica, bueno, pues ellos ya se encargarán de hacer lo pertinente si es que la persona no ha recuperado el sentido, o no ha recuperado la conciencia, o no ha respirado. Bueno, pues ellos ya traen el equipo adecuado, los desfibrilizadores, ¿verdad? Y todas las técnicas que se requieren para hacer esto. Pero entonces nosotros lo que debemos de hacer es dar ese soporte básico, en donde nosotros vamos a aplicar el RCP, ¿verdad? Decíamos las compresiones, ¿verdad? Si nosotros no sabemos dar la ventilación, lo que vamos a hacer es dar las compresiones continuas, más o menos alrededor de más de 60, 70 compresiones por minuto, continuas, ¿verdad? Hasta que llegue la atención médica. Si nosotros sabemos dar la ventilación adecuada, bueno, pues entonces vamos a dar 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones. En ciclo se nos recomienda hasta de 5 minutos, ¿verdad? El estar haciendo este tipo de actividad o de acción, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que nosotros tengamos nuestro equipo de protección básica, recuerden, guantes, cubrebocas, lentes, ¿verdad? En un momento dado, si vamos a iniciar el RCP, bueno, pues tenemos que hacer la llamada de auxilio, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener el soporte que va a llegar después de que nosotros demos el RCP y tratemos de conservar la vida de la persona, ¿verdad? Algo muy importante es que nosotros, al llegar al punto donde está la persona y veamos que no respira o tiene una respiración deficiente y el pulso es muy bajo, bueno, pues tratemos de abrir las vías aéreas, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, pues inclinando su cabeza hacia la parte de atrás, ¿verdad? Y levantándola, y al mismo tiempo nosotros vamos a ir abriendo la boca para que él pueda respirar libremente. Y entonces después, decíamos, pues nosotros
vamos a dar nuestras 30 compresiones y 2 ventilaciones en el caso de que nosotros sepamos hacer las ventilaciones, porque no todas las personas saben hacer las ventilaciones. En un momento vamos a ver un video donde nos van a indicar, ¿verdad? De esta forma cómo se debe de hacer el RCP adecuadamente, ¿verdad? Entonces es bien importante, decíamos, que nosotros sepamos en qué momento vamos a aplicar nuestro RCP, ¿verdad? Dice que un RCP nunca se debe de realizar, ¿verdad? En un lugar donde la situación sea de riesgo, ¿verdad? Por eso decíamos, nosotros vamos a tratar de valorar el lugar donde está el herido, y si en un momento dado requiere de movilización, lo movemos y entonces después le aplicamos el RCP, ¿verdad? Decíamos, pues lo primero que nosotros debemos de verificar es si la víctima responde, ¿verdad? Decíamos, le vamos a hablar, le vamos a tratar de tomar de los hombros, vamos a sacudirlo un poquito y le vamos a hablar un poquito fuerte para que la persona alcance a escucharnos y pueda respondernos. En el momento en que no nos responda, entonces vamos a ver que la víctima está inconsciente. Vamos a empezar a valorar que si tiene pulso, ¿verdad? Que si respira, y decíamos, en el caso de que no suceda ninguna de estas dos cosas, bueno, pues entonces nosotros vamos a aplicar nuestro RCP y vamos a tener que estar valorando periódicamente el estado de la persona a la que no a la que estamos auxiliando, perdón, ¿verdad? Entonces, si la persona, decíamos, no responde, bueno, pues entonces nosotros vamos a valorar. En el momento en que nosotros veamos que la persona ya respondió al RCP, esto es, empieza a respirar, empieza a tener pulso, entonces nosotros la vamos a colocar en la posición lateral de seguridad, ¿verdad? Que es la posición como la que vemos en la ilustración, ¿sí? Entonces, decíamos, algo importante es que nosotros sepamos abrir la vía aérea, ¿verdad? Que decíamos que no es otra cosa más que inclinar un poco la cabeza hacia atrás y al mismo tiempo ir abriendo la parte de la mandíbula, de la quijada, ¿verdad? Para que pueda entrar aire libremente. Muchas veces en este momento en el que nosotros abrimos las vías aéreas, las personas responden, ¿verdad? Y ya no es necesario de hacer el RCP, sino simplemente lo colocamos en la posición lateral de seguridad, ¿verdad? Entonces, sí es importante, decíamos, nosotros vamos comprobando la respiración. Recuerden, entre 5 y 10 segundos estar observando si la persona respira, el movimiento del abdomen, del pecho, ¿verdad? Para que ver si la persona en realidad está respirando, y decíamos, respira. Si respira la persona, bueno, entonces simplemente la persona está inconsciente, entonces en ese momento hay que evitar que la persona vaya a sufrir algún otro daño, ¿verdad? Entonces la ponemos en las posiciones seguras, ¿verdad? Decíamos, se coloca en la posición lateral segura, ¿verdad? Y decíamos, si no respira, entonces vamos a tener que darle la técnica del RCP, donde, bueno, pues en esta técnica nosotros vamos a tener que colocarlo, decíamos, si respira, vamos a tener que colocarlo en la posición lateral de seguridad, que comienza por hincarnos nosotros junto de él y tomarlo del hombro posterior a donde nosotros estamos hincados, ¿verdad? Como segundo paso, bueno, pues nosotros vamos a doblar la rodilla del hombro que nosotros estamos tomando, ¿verdad? Y con nuestras dos manos
entonces lo vamos a girar, ¿verdad? Cuidando mucho el movimiento de la cabeza, ¿verdad? Que la cabeza gire junto con el cuerpo, ¿sí? Y por último, bueno, pues ya lo dejamos en nuestra posición de seguridad. Recuerden, esto es bien importante porque muchas veces las personas cuando están en este estado tienden a vomitar, entonces si nosotros lo dejamos acostado boca arriba, se puede broncoaspirar y se puede ahogar. Entonces en esta posición nosotros ya lo estamos poniendo en una posición donde si llegara a vomitar, bueno, pues todo lo va a expulsar y no va a haber ese riesgo de que se pueda ahogar. Decíamos, si esta persona no respira, entonces lo que vamos a hacer es aplicar nuestro RCP básico, donde decíamos nosotros vamos a realizar 30 compresiones por 2 ventilaciones. Decíamos, si en el caso de que nosotros no sepamos hacer las ventilaciones, entonces vamos a dar las compresiones continuas, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante que nosotros, por ejemplo, hagamos 5 ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones y verifiquemos el estado en el que está la persona que nosotros estamos tratando de ayudar, ¿verdad? Entonces, es bien importante, decíamos nosotros, 5 ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones y verifiquemos, ¿verdad? Y la verificación es que nosotros durante 5 o 10 segundos veamos si está respirando o no está respirando, ¿verdad? Entonces son la forma en la que nosotros vamos a manejar esto. A continuación, nosotros vamos a ver un video, ¿sí? Donde vamos a ver la técnica de cómo se aplica el RCP, ¿verdad? Básico en los primeros auxilios. Es bien importante que nosotros sepamos esta técnica como brigadistas de primeros auxilios, porque es una técnica muy utilizada cuando las personas dejan de respirar, ¿verdad? Y para darle el soporte vital básico, nosotros debemos de aplicar el RCP. En este video nosotros vamos a ver tanto la técnica del RCP básico como la técnica del RCP con ventilación, ¿sí? Entonces sí es importante que nosotros lo visualicemos, ¿verdad? Y si tenemos la oportunidad de en un momento dado practicarlo, bueno, pues lo practiquemos, ¿verdad? Sí, entonces sí es importante que nosotros pongamos un poquito de atención en este video y en que a continuación vamos a observar. Lo dicho, lo primero, comprobamos que la zona está segura, nos hemos acercado al lugar, hemos comprobado de que están llamados los servicios de emergencia y, importante, comprobamos que el paciente realmente está inconsciente. ¿Cómo lo hacemos? Recordad, vamos a la zona de los hombros y... ¡Oiga! ¿Se encuentra bien? Si el paciente veis que no responde, importante pedir ayuda para que no hagáis estas maniobras solo. 2. Mano en la frente, ¿vale? La vamos a pegar como si tuviéramos loctite, ¿vale? Y echamos la cabeza hacia atrás, ayudándonos del mentón. La mano en la frente, sujeta y pegada. Con esta maniobra abrimos la vía aérea. Y ahora lo que tenemos que hacer es, recordar, ponemos nuestro oído a la altura de su boca y nariz, mirando hacia el tórax y tenemos que ver cómo se expande el tórax. Oír la respiración y sentirla. Máximo tiempo que vamos a perder en esto serían 10 segundos. Y tenemos que oír respiraciones buenas, es decir, que inspire y que expire. Si no oímos ninguna cosa de estas, consideraremos que el paciente no respira. Si oímos, es que el paciente sí que respira. Si el paciente sí que respira, lo ponemos en posición lateral de seguridad. En caso de que el paciente, como habéis visto, tras 10 segundos no respira, vamos directamente a decirle a alguien
que llame al 112 por si acaso no se ha hecho, que el paciente no respira y que si tenemos acceso a un desfibrilador externo semiautomático nos lo traigan, si sabemos manejarlo. Y vamos a manejarnos siempre en el centro del pecho, donde se cruza la línea intermamilar con el esternón, ponemos un talón. El otro talón lo ponemos encima. Lo anudamos, nos ponemos los brazos rígidos, brazos que no doblamos, brazos que no se botan y veis mis hombros que están paralelos a la víctima. Así hacemos una compresión en el tórax aproximadamente sobre 5 centímetros, a un ritmo de 30 compresiones, 2 insuflaciones. De esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cuando hacemos las 30 insuflaciones, de nuevo tiramos la cabeza hacia atrás, con la mano que está en la frente cerramos la nariz y abarcamos toda la boca del paciente. Una insuflación, 2 insuflaciones. Si por cualquier motivo se desconoce la técnica de hacer las insuflaciones, se desconfía o no transmite una seguridad para vosotros, no hacemos insuflaciones y seguimos constantemente haciendo masaje cardíaco hasta que llegue la ayuda especializada. Y así, repito, hasta que llegue la ayuda o nos traigan un desfibrilador externo semiautomático. Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que estén muy bien. Vamos a ver en este video la maniobra de Heimlich, que por cierto, esa es la pronunciación correcta porque está en alemán. La mayoría dice Heimlich, pero bueno, se entiende de qué se trata. Esta es una maniobra utilizada para tratar el atragantamiento agudo total, es decir, cuando entra un objeto en la vía aérea, este puede generar una oclusión parcial o total. Cuando es parcial, es decir, deja parte de la vía permeable, el paciente puede emitir cierto quejido respiratorio, cierto estridor, también puede toser. En cambio, la total, el paciente no puede emitir ningún tipo de sonido porque no hay comunicación alguna. Entonces, esta es la más grave y aquí estaría indicada la maniobra de Heimlich. Cuando hablamos de oclusión parcial, es mejor estimular el mecanismo de la tos. Si el paciente tose, esto es el mejor mecanismo que existe para eliminar objetos que sean de manera parcial, ¿de acuerdo? En este video vamos a revisar la técnica correcta en el adulto, en el niño, en el bebé y también en ti mismo por si acaso tú te atragantes y no tengas nadie a tu alrededor que te ayude, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí les presento a la familia Heimlich. Aquí tenemos al señor Heimlich, al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé Heimlich, ¿de acuerdo? Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida. Entonces primero vamos con el señor Heimlich. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede hacer una facies de angustia, puede haber un poquito de cianosis en los labios. El paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, haces la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Ahora lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar dos posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia estimulamos el mecanismo de la tos y salió el cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total. Entonces aquí el paciente se sujeta, no se escucha nada.
Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Así se vería de manera lateral. Y si es que el niño no responde, no funciona, pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP, ¿de acuerdo? Muy bien, si se trata de un bebé, lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción. Si es que el bebé no responde, también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies de esta manera. Y si esto no funciona, entonces tenemos que aplicar la maniobra. Vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de V. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto, hacemos 5 golpes, pero también puede ocurrir que no salga el objeto. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de atrás de la cabeza, le damos la vuelta, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria entre sus dos pezones para hacer compresiones con 2 dedos. Vamos a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí otra vez del mentón hacia abajo y 5 golpes. Vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen 2 cosas. O el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto. Es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no generarías un efecto de latigazo. Si el bebé no respondió, si el bebé perdió la conciencia, aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos, hacer RCP de una vez, ¿de acuerdo? Y finalmente también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando. En tal caso tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos. Tratas de toser y si es que no funciona, si se trata de una oclusión total, haces la maniobra de Heimlich. Igual, pones puño, mano debajo del reborde y haces la fuerza. ¿Cuál sería el problema? Que como tú te estás atragantando, no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto. Ahí rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro, de un borde duro, una mesa, una silla, y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza. De esta manera, ahí te dejas caer, te dejas caer. También podrías colocar tu mano y puño si se tratara de una mesa y así eliminarías correctamente el objeto extraño. Ok, entonces para continuar con la última parte de nuestra plática del día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver la técnica con la que nosotros podemos auxiliar a las personas cuando tienen asfixia por obstrucción, ¿verdad? O normalmente cuando decimos la persona se está ahogando. ¿Por qué? Porque pues ingirió algún alimento, o incluso a veces decimos hasta con mi propia saliva me estoy ahogando, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿cómo es que nosotros como brigadistas de primeros auxilios debemos de reaccionar, ¿verdad? Primero, ¿cómo podemos ayudar a un lactante o a un bebé? ¿Sí? Normalmente a un bebé, cuando se está ahogando, ¿sí? En nosotros podemos verlo porque, bueno, pues comienza a tener, el bebé no nos avisa, ¿verdad? Sino simplemente empieza su carita a ponerse un poco morada, ¿verdad? Entonces estamos percatándonos de que el bebé se está ahogando. Muchas veces comienza a toser, ¿sí? Comienza a toser y eso nos da síntoma de que la obstrucción es parcial. Entonces en ese momento lo que hacemos es golpear, ¿verdad? Golpear en la parte de la espalda para que el bebé libere la vía aérea, ¿verdad? Vomite o expulse lo que lo está ahogando y entonces con eso alcanzamos a auxiliarle. En un momento dado, si el bebé con esas palmaditas no alcanza a liberar las vías aéreas, bueno, pues entonces tenemos que aplicarle la técnica, ¿verdad?, para desatorarlo, que es, bueno, pues vamos a colocar nuestros 2 dedos, ¿verdad?, más o menos en el caso del bebé, 2, 3 dedos por arriba del ombligo y entonces con nuestros 2 dedos le vamos a hacer presión para que expulse. En este caso no vamos a usar toda la mano porque podemos dañar al bebé, ¿verdad? Colocándolo en nuestras piernas. Muchas veces,
¿verdad? Lo que se hace también es poner al bebé de cabeza y golpearlo en las plantas de los pies, y con eso también nosotros podemos ayudar a que el bebé, el lactante, se desatore, ¿verdad? Entonces puede ser la palmadita en la espalda, o puede ser con los dedos, 2, 3 dedos arriba del ombligo, haciéndole presión, ¿verdad? Para que expulse lo que le está obstruyendo las vías aéreas, o poniéndolo de cabecita y golpeando en las plantas de los pies para también lograr que el bebé o el lactante se desatore, ¿verdad? Bueno, ya cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de adultos, ¿verdad? Recuerden que aquí lo más importante, ¿verdad?, es que actuemos con rapidez, ¿sí? A veces nosotros vemos que los adultos están en el comedor y de repente se levantan y se agarran el cuello, ¿verdad? Y eso es un síntoma de que la persona se está ahogando. Entonces, en ese momento nosotros debemos de actuar con rapidez aplicando la técnica. ¿Cómo es la aplicación de esta técnica? Ahorita la vamos a describir un poquito, pero más adelante vamos a ver un video que también nos va a explicar cómo ayudar a una persona adulta, a un joven o a un niño en estos casos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a aplicar la técnica, ¿verdad?, que normalmente se conoce como la técnica de Heimlich, ¿verdad?, en los adultos, donde nosotros lo que vamos a hacer es, nos vamos a parar a espaldas de la persona que tiene la urgencia, ¿verdad? Y vamos a pasar nuestros brazos, ¿verdad?, por debajo de las axilas de ¿sí? Y como siguiente paso, nosotros lo que vamos a hacer es con nuestro pie, con uno de nuestros pies, vamos a tratar de que él abra sus pies un poco, ¿verdad? Vamos a forzar con uno de nuestros pies a que abra sus pies un poco, y una vez que nosotros hicimos esto, vamos a colocar el puño de nuestra mano, ¿verdad?, unos 4 dedos por arriba del ombligo, ¿sí? Ahí vamos a colocar el puño de nuestra mano, y con la otra mano la vamos a colocar haciendo presión sobre el cuerpo de la persona. Y aquí hay algo muy importante, ¿verdad? La persona la vamos a inclinar un poquito hacia adelante, y el movimiento que nosotros vamos a hacer con nuestros brazos es como si lo fuéramos a levantar, ¿verdad? Haciendo presión, como si lo fuéramos a levantar, para que él alcance a expulsar lo que le está obstruyendo las vías aéreas. Aquí hay algo muy importante. Sí es importante que nosotros tomemos bien la medida y sepamos muy bien el punto donde vamos a hacer la compresión, porque como les decía yo me he encontrado personas que a veces les sumen las costillas o les fracturan las costillas por aplicar mal esta técnica. Por eso es importante que nosotros sí rápidamente tomamos la medición de los 4 dedos por arriba del ombligo, ¿verdad? Y ahí coloquemos nuestro puño y con la otra mano hagamos presión, pero como si lo fuéramos a levantar, no la presión directa, sino como si fuéramos a levantar a la persona, hacer esa presión para que el aire que nosotros tenemos expulse la partícula o el alimento que le está obstruyendo las vías aéreas, ¿verdad? Decíamos, nosotros vamos a inclinar un poco la persona hacia el frente, ¿verdad? Y una vez que hacemos eso, entonces nosotros vamos a hacer la presión sobre de él como si lo fuéramos a levantar las veces que sea necesaria, hasta que él expulse lo que le está obstruyendo las vías aéreas, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos hacer esto, porque esto es muy frecuente, ¿verdad? Es muy frecuente, incluso a veces nosotros mismos nos estamos ahogando y estamos solos, entonces sí debemos saber cómo hacerlo. Por ejemplo,
Si la persona está sentada o la podemos sentar, entonces vamos a hacer el mismo movimiento, pero nos vamos a colocar, como vemos en la ilustración, en la parte posterior, lo vamos a inclinar un poquito, perdón, hacia adelante y vamos a hacer el movimiento como si lo fuéramos a cargar. En este caso, si la persona está sentada. Pero ¿qué pasa si yo estoy solo? Si yo no tengo a nadie que me pueda auxiliar, bueno, pues entonces en dado caso yo tomo la posición que nosotros vemos en la ilustración con una silla, ¿verdad? Y yo mismo hago presión sobre esa parte del cuerpo, o en un momento dado yo puedo recargarme sobre una pared y con mis manos yo mismo aplicarme la técnica. Esto es cuando nosotros estamos solos. Decíamos, vamos a ver un video donde nos van a ayudar, a explicarnos ya de una forma gráfica, ¿verdad? El cómo se aplica la técnica tanto en adultos como en niños, ¿verdad? Para que nosotros podamos saber qué hacer en el momento en que se presente esta urgencia que decíamos es de las más frecuentes que nosotros podemos encontrar, tanto en la casa como en el transporte público, como en el centro de trabajo, ¿verdad? Es una de las urgencias que más se presentan, y nosotros como brigadistas de primeros auxilios pues debemos de saber cómo responder a esto, ¿sí? Entonces vamos a ver el video y continuamos. Bueno, pues con esta parte damos por finalizada nuestra sesión correspondiente a brigadas de primeros auxilios, esperando que esta información sea de ayuda para el trabajo diario que nosotros realizamos como brigadistas de primeros auxilios. Algo que es importante es que, nosotros recordemos, somos brigadistas de primeros auxilios, no somos paramédicos, no somos doctores, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra función dentro de nuestros centros de trabajo es el dar el soporte vital básico, ¿verdad? el nosotros valorar la situación, en un momento dado, si es necesario, llamar a los cuerpos de emergencia y mantener a la persona estable hasta que lleguen estos, ¿verdad? Entonces, con esto decíamos, damos por finalizada nuestra sesión de brigadas de primeros auxilios, esperando vernos en una próxima sesión.